Buenas y frías tardes, noches. Bienvenidos a todos aquí hoy al Instituto Cervantes. Me complace dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, la artista visual Gabriela Kostevsky y a María Eugenia Grau, docente de literatura y de historia y curadora en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, que desde Uruguay nos compartirá su mirada sobre las mujeres transgresoras en América Latina. María Eugenia estará conectada online con esta sala y podremos disfrutar de su charla junto con Gabriela. Esta conferencia forma parte de las actividades paralelas de la exposición Nómades disolviendo fronteras, que actualmente se exhibe en nuestro centro. Luego de este encuentro proyectaremos la película brasileña uruguaya El baño del Para, de César Charlone y Enrique Fernández. Ahora le voy a pasar la palabra a Soledad Brito, que nos va a dar la bienvenida. Muchas gracias. Querida. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy agradecidos de que hayan podido acercarse hasta aquí. Quería agradecer a Gabriela Kostevsky, nuestra artista uruguaya, que va a exponer hoy sobre mujeres transgresoras en América Latina, y especialmente también a nuestra invitada a distancia desde el Museo Nacional de Artes Visuales, como bien comentó Daniel, que estará dando su visión sobre Petrona Viera, una artista uruguaya que tan importante para el Uruguay y para esta charla en particular por la temática. No me quiero extender porque Daniel ya expresó todo con mucho detalle. Voy a invitarlos para la película después, El baño del Papa, y que espero que aprovechen la ocasión, y obviamente si tienen alguna pregunta también se podrá abrir al público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, boa tarde a todos. Eu agradeço muito a presença de todos os convidados e as pessoas que estão aqui. E eu vou falar um pouco em português e um pouco em espanhol. Agradezco al Instituto Cervantes por la posibilidad de poder realizar esta actividad, a Soledad y a María Noel y al Consulado General de Uruguay en San Pablo. El tema de esta conferencia se refiere a las mujeres transgresoras en América Latina. Como ustedes, acá yo traje unos temas que son claves para poder entender lo que es la función de la mujer artista en el contexto de una migración. Entonces vamos a hacer un recorrido muy sutil y sobrevolando sobre la vida de tres referentes, que son la española Remedios Varo, la inglesa Leonora Carrington y nuestra uruguaya Petrona Viera. Yo me focalizaré fundamental en Remedios, en Leonora, y haré una breve referencia en cómo ellas incidieron en mi obra, porque creo que es interesante también, ya que estamos en el marco de la exposición, hacer esas mezclas para que ayuden a las personas a entender el trabajo creativo. Bueno, ¿qué es la migración? Son unos conceptos claves que son importantes desarrollar. Bueno, tenemos una migración geográfica, que son movimientos físicos entre territorios y muchas veces forzado por guerra, violencia o persecución. Después tenemos una migración simbólica, que es un tránsito entre roles, lenguajes, identidades y sistemas de pertenencia. Y finalmente tenemos una migración epistémica, que eso es muy interesante, que es la transformación en los modos de conocer, pensar y representar el mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de migración, no todas las migraciones se dan juntas y a veces las migraciones van por un lado y por el otro.
pero generalmente cuando las artistas migramos para otros lugares, estos 3 procesos se dan. Entonces, eso es importante para dar un contexto a todo esto. Y después está el concepto de transgresión. ¿Qué es transgredir? Es una ruptura consciente de normas, límites o expectativas establecidas. Es una estrategia de resistencia y creación que habilita nuevas formas de existencia. Tenemos distintos tipos de transgresión. Está la transgresión estética, quiebre de lenguajes, técnicas y cánones artísticos, como vamos a poder ver ahora cuando hablemos de la obra de estas artistas. Una transgresión social, que es un cuestionamiento de roles de género y estructuras de poder. Y simbólica, creación de universos, identidades y significados alternativos. Como vamos a ver en la obra de Remedios, en la obra de Leonora, que es la que me voy a focalizar yo, las transgresiones estéticas, las transgresiones sociales y simbólicas son claves. Son fundamentales en sus personajes, en sus universos, en las arquitecturas de sus mundos que crean. O sea, se genera toda una situación que es totalmente propia de su lenguaje. Mujer artista e inmigrante. A mí me encanta mucho esta frase. Migrar es transgredir. La creación se vuelve una forma de resistencia y libertad espiritual. ¿Y por qué migrar es transgredir? Porque el hecho de salir de tu lugar de confort, el hecho de salir del lugar en el que siempre nos colocamos, es transgredir. Porque tenemos que salir de ese lugar de comodidad para animarnos a hacer otras cosas diferentes. Sean las circunstancias y los motivos de por cuáles provengan. Sea por un exilio, sea por una guerra, sea por una necesidad económica, migrar siempre es transgredir. Y la creación es una forma de resistencia y libertad espiritual. ¿Qué nos pasa a nosotros las mujeres artistas? Muchas veces nos encontramos con una doble frontera. ¿Y por qué es una doble frontera? Primero tenemos el hecho de que somos mujeres dentro de sistemas artísticos generalmente patriarcales. Entonces ya hay una frontera que nos limita y que hace que nos tengamos que reinventar, de la misma forma que se reinventaron Leonora y Remedios. Yo quiero aclarar previamente por qué traigo estas dos artistas. Yo cuando migré para Brasil, que el primer lugar en el que estuve fue Porto Alegre, empecé a conectarme con esas mujeres que de alguna forma marcaron un antes y un después. Las razones eran diferentes, las circunstancias eran otras, pero uno busca tener esos referentes que nos dan fuerza. Porque ¿cuál es el aprendizado? Tomar esas experiencias que nos enriquecen como seres humanos y saber que hay otras personas que antes lo hicieron y que nosotros los podemos seguir haciendo. Yo le digo esto de esta forma porque creo que las artistas, los artistas, cuando salimos de nuestro lugar, tenemos que tener estas banderas. Es posible, todo está en nosotros y generar nuestras redes, que eso es fundamental. Y también la otra frontera es ser extranjera, desplazada del territorio, lengua y redes de legitimación, porque estamos en nuestro territorio, tenemos conexiones, tenemos vínculos, estamos en casa. Al salir son otros sistemas que se presentan de mensajes, de símbolos, son otras instituciones. Conseguir ingresar a instituciones artísticas es complejo. Entrar el idioma muchas veces acerca y al mismo tiempo aleja. Pero también hay que entenderlo, que en América Latina es triste, porque nosotros que somos vecinos de Brasil sabemos más inglés que portugués. Y lo mismo pasa acá en Brasil, se sabe a veces más inglés que español. Entonces yo creo que estas circunstancias son importantes para tomar conciencia que América Latina no es solamente una ubicación geográfica. Es muchas otras cosas más. Entonces el idioma tiene que ser un mecanismo de enriquecimiento mutuo. Entonces estas instancias son importantes porque el artista tiene que ayudar a educar. Hay que educar, el arte educa. Eso es fundamental. Y después tenemos distintos ejes de experiencia, desplazamiento, hay pérdida, hay búsquedas de pertenencia. Hay marginalidad también, hay una invisibilización por género y origen también.
Después hay una reconstrucción. Se genera una identidad híbrida, móvil y en tránsito. ¿Por qué? Porque vos te vas moviendo a otro territorio, tenés que recrearte y no sabés dónde estás. No sabés a qué lugar perteneces, pero tenés que formarte y recrearte en una nueva persona. Y una reexistencia, crear para volver a existir desde otro lugar. Me parece que esto es muy rico, reexistir. La obra de Leonora y la obra de Remedios, como ustedes van a ver, fueron dos mujeres que fueron exiliadas, o sea, se exiliaron, se escaparon, huyeron a México debido a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis, a la persecución. Llegaron a México, fueron acogidas, porque México siempre tuvo eso de un gran acogimiento a los artistas que estaban en ese momento viviendo una situación compleja. Tanto Leonora como Remedios, ellas compartieron una gran experiencia, esa experiencia de formar parte del surrealismo, de un movimiento que fue brutal, pero estéticamente, pero que también era muy misógino. Entonces tenía un concepto de la mujer como una mujer femme fatal y una niña, pero la ponía como objeto, como fue muchas veces la mujer representada a lo largo de la historia del arte, como un objeto y no como un sujeto o un ser que experimenta cosas y que tenemos que tener una mirada empática. Eso es a modo de general. Y ahora tenemos a estas dos grandes señoras. La primera es Leonora Carrington y la segunda es Remedios Varo. Leonora es una mujer inglesa, proveniente de una familia aristocrática, una mujer donde la mitología celta, donde el ocultismo, donde la simbología, donde la magia estaba presente en su obra. Remedios, la otra gran surrealista, surrealistas pero que dieron su propia impronta, porque ellas crearon un arte que es autobiográfico pero que al mismo tiempo tiene su impronta personal en el sentido que fueron mecanismos de autoexploración. Y Remedios, una española con un padre que la llevó por el camino de las artes, fue una de las primeras mujeres egresadas junto con Maruja Mayo de la escuela súper exigente de San Ildefonso y de una creatividad brutal. Ambas tenían una amistad que se hizo muy cercana en México. De hecho, ellas transformaron espacios que eran propios de la mujer o que les fue asignado a la mujer, que era la cocina o que era el espacio doméstico, en lugares de creación. Y ahí está una de las primeras transgresiones. Salir del lugar de que la cocina sea solo para cocinar, sino que la cocina para crear. Salir de que lo doméstico sea solo porque la mujer tiene que estar adentro, sino revelarse a esos roles asignados históricamente. Bueno, una artista del exilio, la alquimia y la introspección psíquica. Bueno, formada en San Fernando, huyó de la Guerra Civil Española y luego de la ocupación nazi. Ella dejó 2 veces España. La primera fue cuando fue con uno de sus maridos a acercarse al movimiento surrealista y la segunda vez volvió, estuvo vinculado con el movimiento republicano, lo que la llevó lamentablemente a que después no le permitiesen volver a España. Pero nunca quiso perder su nacionalidad española. Llegó a México en el 41 en el barco Serpa Pinto, buscando refugio y libertad creativa. Tanto Remedios como Leonora tienen un lugar que fue en Francia clave, Marsella. Marsella fue el lugar donde ellos, todos los artistas surrealistas que estaban siendo perseguidos, se encontraron ahí y después consiguieron ese barco que los trasladó hasta México. Y es interesante porque en esa etapa que estuvieron en Marsella, tanto Remedios como Leonora Carrington crearon un tarot, el tarot surrealista, con sus imágenes, con sus arquetipos invertidos, donde como arquetipo tenías a Freud, tenías a Pancho Villa, tenías a Marx, tenías a muchos, o sea, se trató de salir del sistema
del concepto arquetípico y del tarot. Era una forma de resistencia, creado con pocos materiales. Pero Remedios Varo fue una mujer que ella siempre tuvo una gran investigación y donde las ciencias naturales y las ciencias ocultas fueron su gran fascinación. Su pasión por las ciencias naturales venía del lado de que su papá siempre la incentivó por la botánica, le regaló una cámara de fotos cuando era chiquitita y ella coleccionaba distintos bichitos, piedritas, y eso uno lo va a ver en su obra. Bueno, como dice ahí, combina ciencia, ingeniería, psicoanálisis y alquímica. De su padre ingeniero, que era un hombre libre pensador. Hay que entender que en el caso de Remedios tuvo un padre que la ayudó. En cambio, en el caso de Leonora, tuvo un padre que la condenó. Porque Leonora Carrington fue una mujer de una aristocracia inglesa donde el padre le asignó que debía ser una dama y estar en la corte del rey Arturo, por lo menos. Y ella se rebeló. Y eso llevó hasta que el padre pidiera que le internaran en hospitales psiquiátricos. O sea, una vida muy compleja. Pero son transgresoras, son mujeres que lucharon contra un sistema y en un momento histórico donde no hay una coyuntura de apoyo como existe hoy. Entonces, para mí son una gran referencia. Bueno, tenía una técnica fabulosa, minuciosa, óleo sobre amazonite, incrustaciones de nácar, y sus rasgos tienden a ser figuras de ella misma. Eran como pequeñas Remedios Varo. Son personajes solitarios, son personajes arquetípicos, son personajes que siempre están viajando, porque ella siempre decía, en base a un personaje que creó, que era el Homo Rodans, una esculturita hecha con hueso, hecha con distintos huesos de distintos animales y otros materiales, primero rodar, primero el viaje. Y eso es una cosa que ella está siempre presente. Y su vida fue un gran viaje. Hablaba del concepto del tiempo de una forma circular, no lineal. Y acá tenemos sus obras. Por ejemplo, Bordando el manto terrestre es una obra fabulosa donde ella revaloriza el papel de la hilandera. Un papel que siempre fue considerado un papel que la mujer tenía que tejer como algo que no le daba poder. Al contrario, ella lo revaloriza. Ella saca de ese lugar de la musa inspiradora a una mujer que crea. Crea con la magia, crea con el hilo. Y el hilo está presente constantemente en su obra, sus grandes bordados. Bordando el manto terrestre, acá es un momento donde muestra el miedo a la incertidumbre, a lo que es un viaje, a lo que sería el exilio. La muestra en un contexto donde hay un personaje en el medio que tiene que ver con su educación extremadamente católica. Entonces, de alguna forma, tiene esas lembranzas que ella lleva y trae representadas en su obra. Y esta es Papilla Estelar. Aparece un personaje generalmente solitario. Ven que está siempre en determinados tipos de estructuras que funcionan como torres o como vehículos que son obviamente irreales. Después tenemos Migrantes. Acá es el migrante que lleva todas sus experiencias, sus conocimientos, pero solitario. En esas creaciones que no son medios de transporte típicos. El fuego. ¿Por qué aparece tanto el fuego? Porque el fuego tiene que ver con la alquimia. La alquimia como algo que transforma y transmuta. Y acá tenemos la huida, ¿no? Esa huida, salir de donde estaba, de esa Francia, de esa España, de un momento muy complejo como fue la guerra, pero con la esperanza de otro lugar, de un lugar de reconstitución y de recreación de ella misma. Bueno, antes de seguir con Leonora, yo simplemente quiero hacer una breve mención de Remedios, de que Remedios Varo vivió la migración como exilio forzado, pero transformó esa experiencia en un motor creativo. Eso es una de las cosas más importantes de su obra y que rompió con el concepto de mujer musa, su versión del espacio doméstico, y tanto ella como Leonora desafiaron también al muralismo mexicano, que en su momento, si bien fue muy importante, también era muy machista y generó muchas dificultades con las mujeres. En el caso de una artista mexicana que es fabulosa, que es María Izquierdo, le costó mucho
una gran compleja relación. ¿Y qué tenemos? Que tanto, como yo les dije antes, tanto Remedios como Leonora tienen una íntima relación. Incluso fueron protagonistas en cuentos, en la escritura de Leonora, porque Leonora no solamente era pintora, ella era escritora, hacía joyería, hacía de todo. Inclusive cuando estaban en México hicieron un montón de obras para distintos artistas. Pero Leonora tenía una cosa que le daba como esa fuerza a Remedios. ¿Ustedes saben por qué se llamaba Remedios Varo? El nombre Remedios se lo pusieron porque vino a remediar la muerte de un hermano. Y eso ya la condenó de niña. Remedios sufría de problemas cardíacos desde niña. Y el peso, y una madre muy rigurosa. Y ella se casó, se tuvo que casar según las reglas sociales. Le duró 1 año ese matrimonio y ahí después se acercó a un grupo lógico-fobista que mezclaban surrealismo con experiencias espirituales y crear estados alterados. Y esta mujer se mezcló con el bando republicano, esta mujer fue presa. Entonces hay que estar en ese cuerpito. Y hay que volver a México y hay que reconstituirse en ese lugar. Entonces, si no son migrantes, si no son transgresoras, ¿qué son? Bueno, y acá tenemos a Leonora, artista de la mitología, la magia y el sincretismo cultural. Ella ayudó mucho a Remedios en lo que tiene que ver en inserirla, ay, me mezclé con el portugués, no importa, está bueno eso, en inserirla por el lenguaje de los grandes ocultistas. Vamos a entender que esa época histórica era efervescente del conocimiento ocultista. Ellas admiraban a Madame Blavatsky y a todos los pensamientos que creían en la magia, en esas órdenes secretas. Incluso en el caso de Leonora vamos a ver que hay muchos de personajes que son elementales, asistentes de magia. Se las consideraban las brujas, junto con otra artista que era Katy Horner, que era una fotógrafa fabulosa, y se juntaban Katy Horner, Leonora y Remedios en la casa, tiraban el tarot, hacían remedios mágicos. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Eran unas geniales brujas y eso me parece fantástico porque el concepto de bruja también hay que desmistificarlo. ¿Por qué era ser bruja? ¿Por qué la bruja fue condenada? Porque la bruja era una mujer que ayudaba con sus remedios al pueblo que no tenía para poder ir a un médico muchas veces. Entonces estas mujeres hicieron toda una investigación en base a eso y trataron de llevar eso a lo que era su práctica creativa. Bueno, Leonora, se formó en esta academia con una narrativa visual y precisión técnica. Ella vivió un colapso nervioso durante la guerra. El amor de su vida fue el surrealista Max Ernst, que ella conoció en Inglaterra. Él era un hombre casado en ese momento. La familia hizo un escándalo. Se fueron, estuvieron 3 meses viviendo en Francia y creando abruptamente hasta que vino Hitler y quemó y tiró todas las obras a la hoguera. Entonces, era bravo. Y cuando lo estaban llevando preso a Max Ernst, a ella le vino una crisis muy fuerte y fue internada en un hospital psiquiátrico. Y ella fue una resiliente, porque ella creó obra en base a esa internación psiquiátrica que después transmuta su dolor, transmuta esa angustia y la hace crear una obra cada vez más enriquecedora. Fue a México en el 42 mediante un matrimonio con un diplomático, Renato Leduc, de México, que tuvo una gran relación, y su obra fusiona mitología celta, alquimia, cabala, magia natural y cosmogonía maya. Domina el temple al huevo, técnica medieval que da a sus figuras un brillo cristalino. De la misma forma que Leonora, Remedios también trabaja con unas técnicas que son medievales y renacentistas. Yo no me da el tiempo para hacer mucho análisis porque tenemos que hablar con María Eugenia después de Petrona, entonces esto es sobrevolar. Sus personajes son híbridos, humanos, vegetales, son personajes
fantásticos. Ella, su abuela, le contaba cuentos de mitología celta. Y su abuela le decía de que ella estaba en un lugar, ella nació en Lancashire, un condado de Inglaterra, donde era uno de los lugares donde hubo los peores matanzas de brujas. Personas consideran brujas. Y en el caso de Leonora, la abuela le contaba en la cocina de que ellos habitaban un lugar donde había unos señores pequeños que habitaban debajo de la tierra. Ella siempre tuvo evidencias, igual que Remedios. Tenían una casa, un castillo, no me acuerdo exactamente, en la zona de la costa de Inglaterra, y sus viajes eran formidables. Y fue considerada como una persona deficiente por la escuela de monjas, porque ella era ambidiestra. Entonces, como ella usaba la mano que no era la que le tenían que decir, siempre fue expulsada, echada, todo eso. Pero, por suerte, eso ha cambiado, al menos un poquito. Y para ella, México fue el espacio para reconstruir su psiquis fragmentada. Y acá tenemos El mundo mágico de los mayas. Esta es una obra espectacular. Yo tuve la oportunidad de verlo. Está en el Museo Nacional de Antropología de México. Y ella logra misturar lo que es la mitología celta con la mitología maya. Y de alguna forma ella hace un paralelismo entre lo que fue la invasión de los cristianos en la época de los celtas, en las creencias paganas de su momento de Inglaterra. Acá tenemos la giganta y acá tenemos su propio autorretrato. La giganta es un personaje que está inspirado en una gran diosa de la mitología celta, que es Daná. Y se aleja definitivamente del rol de la mujer, ¿no? Fuerte. Y esa diosa celta, Daná, está asociada con la sabiduría, creación y fertilidad. Y acá tenemos su famoso autorretrato. Acá aparece el caballo y la hiena. El caballo era algo muy importante que la vinculaba con su madre en su niñez y tiene que ver con la libertad. Y ella acá se presenta nada femenina según los estándares, se hace una autorreconstrucción y se presenta fuerte, firme y además enfrentando al público. Y por otro lado, lo que tiene acá Leonora es que la vemos en una posición que no es nada sensual ni nada que genera erotismo. Esta es una obra clave en su vida y es una postura frontal y rompe con el canon surrealista, con la feminidad normativa y representación tradicional del yo. Sus personajes son muchos arquetípicos de la misma forma que los de Remedios. ¿Está? Es otra obra fabulosa que es sobre el Minotauro. Hay una anécdota muy interesante del Minotauro de Remedios Varo. Remedios Varo en un momento se disfrazaba de torera, se disfrazaba en personajes. Y también ella tiene otro personaje que habla de ella misma representada como si fuese esa mujer toro. O sea, ¿qué es lo interesante? Ambas mujeres migraron por razones forzadas, por un exilio, pero cada una buscó esa transgresión y cómo se mezcló. En el caso de Leonora logró ese sincretismo cultural, a tal punto que ella fue considerada una de las artistas mexicanas, hizo de todo, fue el último bastión del surrealismo en América Latina. Y se le encontró un tarot por accidente por su curadora Teresa Arc en 2011, y ahora hay un tarot formidable que es el tarot de Leonora Carrington, donde ella genera todos los arcanos mayores y menores. Y su hijo siempre decía que el tarot para ella era un viaje de autoconocimiento. Incluso estuvo con Jodorowsky y otros filósofos y pensadores del momento. Bueno, migrar y transgredir implica crear un mundo propio, sanar y reinventar la identidad.
Migración, bueno, a modo de síntesis, Varo, el exilio por la guerra, México como espacio de huida, tránsito y reconstrucción interior. Carrington llega tras un colapso, México como lugar para reconstruir su psiquis fragmentada y crear un sincretismo celta-maya. Transgresión, Varo rompe, como dijimos hace un ratito, con la mujer musa, convierte cocina y bordado en laboratorios alquímicos, rechaza el muralismo y el surrealismo politizado. Y Carrington se afirma como creadora autónoma, transforma lo doméstico en espacio mágico, desafía los cánones europeos y mexicanos. Bueno, yo ahora voy a hacer una breve referencia a mi obra, humildemente, después de estas dos grandes señoras. Bueno, yo exploro el erotismo, el cuerpo como territorio, la cartografía de los derechos humanos y la crítica metatextual. Yo trabajo con distintas técnicas, collage, pintura, dibujo, escultura, instalación y distintos tipos de obras. Y desde el 2021 yo formo parte del Círculo de Arte Erótico Latinoamericano, siendo la única mujer integrante y integro el equipo de coordinación. Tengo formación en artes visuales, en derecho, soy abogada, y el tema de los derechos humanos y la violencia de género siempre estuvo presente en mi obra. Y mi formación académica en conjunto con mi formación artística siempre estuvieron paralelas desde que tengo 4 años. Bueno, ahí no era abogada, pero estaba siempre la justicia, los derechos, y mi obra de alguna forma fusiona como un lugar para crear derechos. Y bueno, ¿por qué es mi influencia? Mi vínculo con Varo y Carrington no es imitativo, es conceptual. Como ellas trabajo desde la frontera, un espacio de cruce, tensión y creación. Concibo el cuerpo como territorio donde se inscriben memorias, deseos y desplazamientos. Uso materiales frágiles de la misma forma que ellas usaban. Papel, hilos, o sea, ellos lo trabajaban más bien pictóricamente. Yo con hilos, con cosas, mapas, partituras, huellas de tránsito, ¿no? Y también la creación de cuerpos híbridos y ambiguos resuenan con figuras metamórficas. O sea, yo siempre trato de crear personajes que resistan a las narrativas normativas, ¿no? A lo impuesto. Y creo que el arte tiene que desestabilizar lo dado y abrir mundos posibles. Y bueno, para terminar, esta es una de mis obras que se llama Dominación. Ahí aparece mi paísito, ahí Uruguay. Y ahí están esos personajes híbridos, esos personajes que juegan con el no género, con esa unidad. Y aparecen los textos, las líneas, los viajes, ¿no? Esas montañas. Para mí el texto es fundamental en mi obra, lo escrito. Después tengo esta obra que se llama Afuera, o sea, afuera del sistema, ¿no? Lo que hablamos hoy de la mujer migrante. Esta fue una de las primeras que hice. Me sentí así, en pedazos, no sabía para dónde arrancar. Y con los hilos y con el arte empecé a reconstituirme. Y después, Mujer y Guerra, esta está siendo expuesta ahí junto con la anterior. Porque, bueno, la mujer se enfrenta a la guerra en distintos frentes. Y acá mostrás a la veterana que está en silla de ruedas, a la otra con el pañuelo que tiene que enfrentar, a la señora sola en el supermercado que no tiene comida, el niño y esas personas que no tienen rostro, propio del anonimato y de lo transitorio y de lo utilitario muchas veces de que es nuestro mundo. El hilo, ven que aparece el hilo. Después esa es La Maga, es una serie de tarot que yo hice inspirado en Remedios y en Leonora. Esto es Manifiesto Erótico. Acá hablo de derechos humanos, creatividad y esos seres que se van reconstituyendo y que son de un nuevo orden. Y esta es La Bruja. Es una de mis obras preferidas. Acá uso distintos elementos alquímicos, personajes. Es como un personajecito de vudú. Yo la hice en el medio jugando un poco. A mí me importan mucho las creencias que son paganas. En realidad tengo siempre un gran vínculo con la magia. Y bueno,
Para terminar, esto es a modo de resumen, una síntesis de la obra de estas dos grandes mujeres y de cómo ellas reflejan en mi obra. Y ahora me encantaría que María Eugenia tomes la posta, porque va a hablar de una gran artista que fue una gran transgresora, que fue doña Petrona Viera. Tuya, María Eugenia. Me decís ahora, a ver, estoy esperando el PowerPoint para que me digas. Bueno, espero que les haya gustado. A ver, el sonido, María Eugenia, ¿me escuchás? Espera que vamos a arreglar el sonido. Ahora, Ahora. que me gustó mucho, que me gustó mucho. Gracias, María Eugenia. No, de nada, pero vamos a dar a alguien aparentemente opuesto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Vos andá diciéndome si te paso alguna imagen y todo eso. Perfecto, empezamos por la primera. Dale. Espera. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Eugenia Grau. Estoy en este momento en el Museo Nacional de Artes Visuales hablando con ustedes, con mucho gusto, después de una charla muy interesante, Gabriela. Pero debo decir que quizás de manera positiva, que estamos frente a una persona aparentemente opuesta a estas dos figuras. Petrona Viera no se movió de Uruguay. Petrona Viera, si supo de arcanos, no lo sabemos, porque no hablaba. Apenas tenía voz, pero no tenía conciencia de lo que quería decir, pero no tenía modulación del habla porque era cerca de los 2 años quedó sorda, totalmente sorda, por lo tanto no aprendió a hablar. Sin embargo, fue transgresora. Es muy difícil entender todo lo que hizo con su minusvalía, lo cual implica una fuerza de voluntad y un temperamento encaminado a su voluntad artística, por lo menos, seguramente a su voluntad artística, como un torrente interno. Un mandato de profesión a una persona que no se escolarizó, ni siquiera. Bueno, la ponencia inicial era Petrona Viera, planismo e imaginarios nacionales. En realidad, después de Chaparriela, es el planismo, sí. Es Petrona Viera, planismo y una particular transgresión. Y acentuamos particular en ella y transgresión con su medio. Familiar y del machismo imperante. Que le costó bastante. Desde premios, presencia, sumándole a su problema de comunicación por ser sorda.
Por lo tanto, la presente exposición tiene como eje temático a Petrona Viera, haciendo particular foco en su recorrido vital y artístico, ambos indisolublemente ligados. Pretende ser una charla sobre la excepcionalidad en el contexto de las artes plásticas locales. Pretende también ser una presentación sobre los años 20 en Uruguay, la formación de Petrona y de los distintos artistas uruguayos del período. Petrona Viera, junto a sus vecinos de generación artística, se enfocan especialmente en la corriente llamada planista en Uruguay, por lo que consideramos medular observar sus antecedentes, así como algunas de las fuertes transformaciones del país, donde coaligan nutridos panoramas de mentalidades vinculantes en la década de los años 20 y sus prolegómenos. La artista nace en Montevideo en 1895. Fue la mayor de 11 hermanos. Algunos fallecieron al poco tiempo de nacer y en su infancia. Su padre, Feliciano Viera, perteneciente en Uruguay a lo que se denominó Partido Colorado de Gobierno, tuvo una gravitación política y cargos muy importantes. Decisorio llegó a la presidencia de la República. Decisorios en la función pública del vallismo. La época del padre de Petrona se denominó por la injerencia, presidencias e injerencia, cuando no era presidente también, de José Valle y Ordóñez. La gran mayoría de las reformas sociales y económicas y la gran fuerza inmigratoria de Uruguay se dio cita en los gobiernos e injerencia de José Valle y Ordóñez en la gravitación nacional. Los puestos de gobierno de Feliciano Viera, el padre de Petrona, la mayor de estos hermanos, generó que con su esposa, Carmen Garino, de procedencia italiana, nació en Uruguay pero era hija de italianos. Feliciano Viera era hijo de descendientes indígenas e inmigrantes también. Petrona Viera sufre una enfermedad cerca de sus 2 años, antes de configurar su lenguaje oral, antes de aprender a hablar. Queda irremediablemente sorda, probablemente por meningitis, lo cual determinó su vida en términos de que Petrona no fue a la escuela, Petrona se quedó en la casa, a Petrona le adjudicaron una maestra que le dio rudimentos de escritura, no le enseñó lenguaje de señas, pero sí a pronunciar algunas palabras. Con lo cual era difícil comunicarse. En la familia la entendían, pero fuera del ámbito familiar no. Todo esto es importante porque la quinta de los Viera en 8 de octubre, una calle muy importante de Montevideo,
La quinta de 8 de octubre, rodeada de rosas y con muchos parques y muchas canchas para jugar, con 11, un poco menos eran los que vivieron la infancia en esa casa, unos 8 o 9 hermanos. Los lugares de distracción y juegos eran enormes. Petrona era la mayor de esa prole, con esas dificultades, y evidentemente hubo grandes problemas el resto de su vida en relación a la comunicación. Esa quinta fue también el escenario de la vida pública de Feliciano Viera, el padre, hasta que muere en 1927. Hay un gran derrumbe familiar en términos políticos, por supuesto, económicos. Venden la quinta 2 años y medio, 3 después de la muerte de Feliciano. Y era tal el culto cívico, el culto familiar a ese padre, que todo su escritorio fue trasladado exactamente como lo tenía Feliciano Viera a la otra casa, en la misma calle, a pocas cuadras de distancia, una casa más pequeña, sin parques y sin niños, porque ya estaban todos relativamente crecidos. Petrona se fue quedando sola, con muy pocos hermanos, conviviendo esa nueva forma de vida con su madre, que era un ser bastante autoritario, generando la unidad familiar. Desde pequeña Petrona empezó a dibujar. Vamos a pasar... ¿podemos presentar la primera imagen? Bien, María Eugenia. La anterior. A ver. Esa. ¿Esa? Ahí está. Bueno. Cualquiera de las dos que mostraste con el ojo de Petrona. Perdón. Vamos para atrás. Sí. La primera imagen, esa y esa. Ahí está. Muy bien. Esta imagen es de un libro que sacó el Museo Nacional de Artes Visuales, de una exposición que se llamó Petrona Viera, el hacer insondable. Porque insondable era ella en términos de tratar de interpretar lo que pensaba, insondable tratar de escuchar lo que prácticamente no podía decir, salvo la familia, no se le podía comprender. El hacer insondable porque no tiene fin. Su hacer fue permanente, y en la quinta de 8 de octubre, la primera que mencionamos, que vamos a ver alguna imagen, Petrona asistió a todo el juego que no compartía, porque además era la mayor, todo el juego de sus hermanos, y lo registró con dibujo. Los padres de Petrona le permitieron, eso sí, aprender dibujo y pintura con uno de los mejores profesores que existieron en Uruguay la década del 20, que fue Laborde, que había estado becado en Europa, que vuelve de Europa y lo contratan como docente de un lugar fundamental en el crecimiento de la pintura en Uruguay, que se llamó Círculo Pro Fomento de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes, como le llamaban, era el lugar de enseñanza artística que
tuvo como director a Herrera, otro pintor uruguayo, pero vive poco tiempo de la existencia del círculo y era académico. Es decir, que la enseñanza del círculo fue quedando en pintores relativamente jóvenes que habían hecho su experiencia de becados en Europa, retornaban a trabajar en el círculo, promueven que el círculo promueva a su vez a estudiantes que egresaban a ser becados en Europa, y se va creando una conciencia de contemporaneidad y no de verle a la academia nada, sino a las nuevas tendencias pictóricas y estéticas. Uno de ellos fue Laborde, que vuelve como docente del círculo y docente también de otra escuela de artes y oficios tendiente a no solamente al arte, sino a talleres que promovían trabajo. Laborde, por lo tanto, tiene mucho taller en la Escuela de Artes y Oficios y mucho taller y academia en términos teóricos, no de la academia de la historia del arte nacional, previa a lo que se llamó, que Laborde fue su líder, la tendencia planista en Uruguay, de forma de pintura en Uruguay. El planismo en Uruguay es entonces fruto de experiencia europea de estudiantes que retornan con el postimpresionismo, de colores distribuidos en la superficie pictórica sin modular, característico del postimpresionismo y de la pintura de principios del siglo XX. En Uruguay se va a llamar planismo, pero en realidad es una tendencia contemporánea muy ayornada con Europa. Esa va a ser la enseñanza de Petronaviera a través de Laborde, que va a su casa a enseñarle. La siguiente imagen, este es un... Ah, no, la anterior. ¿Querés la anterior? La anterior es un autorretrato de Petronaviera, es un manifiesto de Petronaviera. Es una pintura planista, son planos de color sin modular. Ella se pinta en la década del 20, boquita pintada, pelo en melenita, cejas y ojos, cejas muy pronunciadas y ojos maquillados, muy austera en el vestir, una falda y una blusa blanca, y una enorme paleta en la mano. Así quiere autorretratarse. Sencilla, ayornada desde el punto de vista estético de la nueva mujer de los años 20 y como pintora. Autorretrato de Petronaviera. Hay pocos autorretratos. Este es un autorretrato de joven. Siguiente. Bueno, dijimos que Laborde, el profesor del Círculo de Bellas Artes, fue contratado por los padres de Petrona, nada menos que uno de los principales docentes del Círculo de Bellas Artes. Los padres de Petrona, obedeciendo la tendencia de la hija, contratan nada menos que a Laborde como docente.
no es el primer docente de Petrona Viera, pero sí es el más importante. Laborde muere en 1940, es decir, que fue el maestro que más años tiene Petrona, y francamente fue también su amigo. Laborde iba a la casa de Petrona a enseñarle con su amigo Pombo, que era crítico de arte. Este es un retrato de Pombo hecho por Petrona. Observen el atrevimiento de Petrona con la composición de un cuerpo que ni siquiera mira al observador. Apocado y distraído. Es un retrato, no hay en la retratística uruguaya del periodo algo parecido a este retrato, fuera de nuestro alcance. Y estamos en presencia del gran crítico de arte de la década del 20, el amigo de Laborde. Siguiente. Bueno, en la década del 20 Petrona es planista. Ya lo habíamos mencionado. Grandes espacios de color vibrante. Estamos eludiendo un tema de Petrona, que es la infancia. Pero en la década de los 20, también esta infancia crece y tenemos a las 4 hermanas de Petrona posando prácticamente a fines de la década del 20 en el jardín todavía de la casa de 8 de octubre, la primera, la quinta. Estas son nada menos que las flappers de época. Petrona retrata esa estética de la post-Primera Guerra Mundial con la libertad de la moda femenina. El pelo cortado a carré, los vestidos con límite en la rodilla, sin corsé, boca pintada como en el propio retrato de Petrona, es decir, ayornada a su época. Este cuadro lo presenta al Salón Nacional, tiene una mención. Algunos le querían adjudicar el primer premio, otros no. Se genera todo un debate sobre este cuadro, que parecen modelos posando, modelos de moda posando. Petrona se enoja, devuelve el premio, retira todo y se genera ahí todo un chisporroteo que nos habla del carácter de Petrona Viera, del carácter de esa señorita modosa, poco social, por su carencia de vínculos y de establecer conversaciones, y con muy pocos vínculos en el medio artístico. Grandes vínculos, pero pocos. Siguiente. El retrato de la hermana. El universo de Petrona, hay que mencionar quiénes eran. No sé cómo estoy de tiempo. Tengo tiempo todavía, ¿verdad? Queda poquito, pero bueno. Vamos a redondear con Lucha. La hermana de viajes. Petrona
ya en la otra residencia de 8 de octubre, pero no la quinta, ya con las hermanas crecidas, casadas, bueno, empieza a viajar por la República. Ella solamente tiene un viaje a Buenos Aires en su vida. Viaja por la costa, especialmente la costa de Montevideo y algunos balnearios más, y empieza su serie no solamente de niños, sino de paisajes. Y quien la acompaña es esta hermana, Lucha, otra vez una flapper. La viste como una señorita de los 20, boca pintada, melena corta, es decir, el estilo de las hermanas siguiendo la misma tónica que el retrato anterior. Es uno de los más importantes retratos, y del de Pombo, de Petrona Viera. Siguiente. Bueno, todo el recato de Petrona no es tal, porque también en los 20 y en la quinta pide permiso a los padres para poder realizar desnudos. Estoy tratando de asemejar el tema de que hay una transgresión en Petrona, tanto de género como de procedimientos, en procedimientos artísticos y también en su familia, en la composición de severidad en la familia y la posibilidad de tener ciertas libertades en esa familia, como por ejemplo contratar modelos que modelaban en la casa de Petrona. Estamos frente a un grabado realizado en el taller de Petrona, pero sin modelo presente, sino ya dibujado y elaborado por ella sin modelo presente. Siguiente. Más desnudos en la naturaleza. Siguiente. Y sí, esto es la quinta y es el mundo infantil con el que se le asocia, y vamos a cerrar Petrona con el comienzo de Petrona, que es la infancia. 11 hermanos, ella es la mayor, por lo tanto asiste a la infancia de sus pequeños hermanos y los registra permanentemente en situaciones casi íntimas, como cuentitos, como siestas veraniegas, como umbrales. Uno de los grandes temas de Petrona, además de los paisajes, además de los desnudos, son los umbrales. Presentar comunicación en un pasaje entre el exterior y el interior. Como esta es una pequeña composición de 20 centímetros por 15, es un óleo sobre tela pequeñísimo. Es deliciosa la composición de una tarde de siesta veraniega. Siguiente. Otro umbral. Otra vez la quinta, otra vez niña secreteando, diciéndose que no se sabe. Ella tampoco sabía porque no las podía oír. Siguiente. Otro umbral, ya en la década de los 40 y en la otra casa. Sus hermanas totalmente crecidas,
ya en la otra casa de 8 de octubre, que ya no es la quinta. Pero el mismo tema persistente a lo largo de las décadas. Siguiente. Más umbrales de la infancia de Petrona en la quinta, de las hermanas en la quinta. El mundo infantil fue y sigue siendo un fenómeno nacional que se da en las escuelas, que se hacen cuentos a partir de los niños, hacen cuentos a partir de las pinturas y dibujos de Petrona Viera. Se han publicado esos cuentos por el siguiente. Las niñas crecen, siguen secreteando juntas dibujos de Petrona. Siguiente, y terminamos. Y esta es la gran imagen que los niños cuando van al museo piden, reclaman ver, el recreo de Petrona. Le llaman así, el recreo de Petrona. Petrona no está, son sus hermanas y algunas amigas de las hermanas. Lo que se ve al fondo es la casa del jardinero. Planismo puro. Las niñas anónimas no tienen cara, como prácticamente no le dimos rostros a las anteriores composiciones. Están jugando al Martín Pescador. Al día de hoy, Petrona murió en 1960. Al día de hoy vienen los niños al museo y dicen, ¿dónde está el Martín Pescador de Petrona? Es una de las artistas de mayor persistencia y conocimiento en el mundo infantil. Es la artista que se separó en su carácter y renunció a un premio, devolvió un premio, porque se lo pedían compartido. Es una artista que sondeó no solamente el mundo de la infancia, sino el mundo del desnudo. Infranqueable, más para artistas mujeres. Transgresora, sí, sin voz. Sin voz. Muchas gracias. Ponente, muy bien, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias a ti. No, por favor. Y al público. Hermoso. Bueno. No sé si hay alguna pregunta sobre las obras, sobre la vida de Petrona, sobre qué murió, sobre que si importa eso, si importa... ¿Tienen alguna duda? Petrona hoy. Bueno, si no tienen dudas, agradecemos a todos. Realmente fue un placer. Yo veo a Petrona y me quedo con la boca cada vez más abierta. ¿Cómo logra ese color? Mi Dios. Bueno, muchas gracias a todos. Mil gracias, María Eugenia. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme, por poder hablar de Petrona, que es mi íntima amiga ya. Sí, nada más hay que hablar de estas mujeres. Hay que hablar, ellas ahora no pueden hablar. Hay que hablar por ellas y por otras tantas. Bueno, mil gracias a todos. Y bueno, que esto sea el comienzo para nuevos intercambios culturales y para nuevas formas de conocer el arte uruguayo y de mujeres transgresoras en América y en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias a ustedes.